Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy empezamos con un vídeo que no va a ser de fútbol como es lo habitual, sino que va a ser de deporte de motor. ¿Por qué? Porque empezamos hoy con nuestro especial 50 subs, eh, para el que dejé tres encuestas. Era dos vídeos de fútbol retro, era de Maradona o de Pelé, que lo haremos al final de Maradona, del Real Burgos, y en cuanto a deporte de motor elegisteis Carlos Sainz. Entonces, pues bueno, aquí estamos con una biografía de uno de los más grandes, por no decir el más grande a nivel automovilístico en España y posiblemente en el mundo, ¿no? Aun con la edad que tiene, que de eso hablaremos al final del vídeo. Bueno, vamos a empezar con su debut en las carreras. Eh, Vamos a hablar de su debut en las carreras, pero vamos a hablar de su debut. Es decir, no vamos a hablar de su debut como profesional. Vamos a hablar de cuándo empezó a correr en rallies, ya sean profesionales, semiprofesionales o no profesionales. Vale. Carlos Sainz debutaría en 1980 con un Renault 5 en el Rally de Salimar, ¿no? Que era una carrera en la Comunidad de Madrid, que es precisamente de donde es Carlos Sainz. Carlos Sainz es de Madrid, además de Madrid, Madrid, de la propia ciudad, no de aledaños, no de Móstoles, de Pinto, no, es de Madrid. Eh, se hablaba mucho de su debut en 1980 porque debuta con un Renault 5 que le prepara a su padre, es decir, debuta con un coche muy poco preparado. Daros cuenta de que aunque ese rally no es conocido, aunque ese rally no es ni siquiera semiprofesional, la gente va preparada porque es un rally al que van muchos ojeadores de diferentes escuderías, eh, para poder interesarse en jóvenes talentos. Entonces, pues la gente iba eh, muy bien preparada, aún así de no ser una carrera profesional. Pero fíjate, Carlos, pues al final corría con lo que podía, ¿no? Un Renault 5 que le preparó su padre y ya está, ¿no? Fijaros, debut en 1980. O sea que exactamente Carlos Sainz lleva 44 años al volante. 44 que se dice pronto. Son 44 años dedicándose a los rallies, ¿eh? Que es algo muy meritorio, la verdad. Es toda una vida para ello. Ahora vamos a ver su debut a nivel nacional. Hemos visto su debut no profesional, es decir, cuando Carlos empieza a dar sus primeros pasos en cuanto a rallies. Ahora vamos a ver cuándo debuta eh, a nivel nacional. Vale, en 1983 Renault confiaría en Carlos Sainz y le prepararía uno de los mejores coches, el Renault Turbo de 200 caballos, para la Copa Nacional Renault, con el que ganaría su primer título como piloto. Es decir, que Carlos, de 1980 a 1983, esos 3 años, eh, aparte de ir al Rally de Salimar, que a ese fue los 3 años, también iba a rallies como Benidorm, eh, cosas así, el rally de la Costa Brava, que ahora ya no se hace, es como el de Benidorm, ahora ya no se hace, pero que en ese tiempo el rally de Costa Brava no era profesional, pero era uno de los mejores rallies del mundo. Era un rally, se podía considerar un rally más profesional que el de Salimar, pero menos que los rallies que estamos acostumbrados a ver. Es decir, era un rally semiprofesional. Para poneros
un baremo. Y claro, pues al final del buen nivel que estaba dando, Renault, fíjate, Renault, una escudería grande, aunque ahora ya cotiza a la baja, es decir, ha pegado un bajón importante, pero en ese tiempo una escudería grande se fija en Carlos, es decir, Carlos tiene que haber dado un muy buen nivel en esos rallies, porque claro, mandan ojeadores, sí, pero de esos rallies se saca muy poca gente porque muy poca gente es capaz de dar el nivel que las escuderías que van allí piden. Claro, entonces tiene más mérito todavía, ¿no? Claro, la Copa Nacional Renault en ese tiempo era como el trofeo nacional aquí en España. Se reunían todos los pilotos de España, tal. Aunque sí que es verdad que ya estaba el Rally de España, que era la competición nacional oficial, la nacional nacional, pero la que la gente de los rallies consideraba el verdadero rally nacional era la Copa Renault, que por cierto ya tampoco se hace, eh, han desaparecido muchas cosas. Si queréis podemos hablar de esto en otro vídeo, ¿no? Eh, y Renault, pues claro, le prepara uno de los mejores coches, porque confiaba en Carlos Sainz, pero confiaba en Carlos Sainz como piloto estrella. Es decir, la habían traído con un rol de clave, por así decirlo. Iba a ser eh, eh, el eje fundamental, la hipotenusa, como lo queráis llamar, del equipo. Iba a ser el sustento de Renault. Le preparan un Renault 5 Turbo de 200 caballos, que además tiene muy buena cilindrada, es decir, uno de los mejores coches que iban a ir a esa copa, ¿vale? Y a raíz de esto se juntaron, fíjate, idóneo, el mejor coche de rallies de la época con uno de los mejores corredores de rallies de la época y ganaría su primer título con Renault en la Copa Nacional Renault. Bueno, ahora vamos a ver su entrada al mundo profesional. Hemos visto eh, su entrada a los rallies en 1980, su debut a nivel nacional como ya semiprofesional en 1983. Ahora vamos a ver cómo entra Carlos al mundo de los rallies profesionales. Vale, tras correr en los mejores rallies de España, ya lo he dicho, la Copa Renault, el Rally de Costa Brava, Benidorm, el Rally de España, etc., como por, como por ejemplo el de Cataluña o el de los Peñucas en Cantabria, que este también tenía mucha importancia en su tiempo, el Rally de los Peñucas, eh, de la que también saldría ganador, consiguió los patrocinios de ABC y de Marlboro y por tanto conseguiría clasificar al Campeonato de España, es decir, al Rally de España. Es decir, que Carlos llevaba ya años corriendo en rallies semiprofesionales, que eran los mejores rallies a nivel nacional, el Rally de Cataluña, el Rally de Costa Brava, el Rally de los Peñucas que lo ganaría, etc., pues conseguiría los patrocinios del periódico ABC y de Marlboro. Para quien no sepa qué es Marlboro, creo que es una ginebra de aquí de España. Y además de ello, por los buenos resultados obtenidos, conseguiría clasificar al Campeonato de España. Ojo, que me he confundido yo aquí. Campeonato de España no era lo mismo que el Rally de España, porque el Campeonato de España se corría sobre asfalto. El rally era rally de verdad. Ese Carlos Sainz ya lo había corrido, el Rally de España. Ahora iba a correr el Campeonato de España que tenía más peso que el propio rally, porque el Campeonato de España se corría en asfalto, no se corría en tierra.
No era un rally, era un campeonato, ya poniéndonos. Y este es el coche que llevaría el campeonato de España. Este Renault tan sumamente bonito y antiguo a la vez, pero que, aunque no os lo creáis, era el mejor coche para carreras de aquella época. Era un verdadero cochazo con una cilindrada única, con muchos caballos de potencia. La verdad es que era un coche que tiraba y que tiraba mucho. Vale, recibió ofertas de Opel y de Renault. Renault le ofrecía renovar, Opel le ofrecía marcharse, pero al final se decantaría por la marca francesa. Es decir, al final se quedaría en Renault. Además, también haría en el Rally de España una prueba puntuable para el Campeonato de Europa. Es decir, una vez corrido ya el Campeonato de España, iría de nuevo al Rally de España y haría precisamente eh, en Sierra Morena, para hablar más exactamente, una prueba que sería puntuable para el Campeonato de Europa. Y donde además se proclamaría campeón del Rally de España, donde ganaría su segundo título como corredor. Recordemos la Copa Renault, la Copa Nacional Renault y ahora el Rally de España en Sierra Morena, ¿vale? Esto quiere decir que Carlos Sainz clasificaría al Campeonato de Europa. Pero antes vamos a hablar de su salto al Mundial con Toyota. Este hombre que estáis viendo aquí, ya difunto, se llama Hervé Lasalt, que era el director de operaciones de Toyota. Es decir, el que llevaba los temas de cojo pilotos, eh, no sé si se me entiende. Él es el que llevaba el scouting, hablando en un término en el que nos entendamos todos. Él cogía a los pilotos, él se encargaba de la funcionalidad de los coches, porque Hervé Lasalt era un gran entendido, era un grandísimo entendido y por eso precisamente traería a Carlos Sainz a Toyota. Hizo lo más posible para traerlo a Toyota, que también es otro de los equipos que en su época era un equipo muy grande y que luego pues, ha pegado un bajonazo terrible. Bueno, en el año 1989 iría al Mundial con Toyota, una de las marcas líderes de aquella época. Es decir, si decimos que Renault era también una de las líderes de esa época, Toyota más. Toyota era, junto a Honda, la que estaban más al alza en este tema de los rallies. O sea, las dos mejores marcas en cuanto a rallies eran Toyota y Honda. Y luego en el tercer lugar ya estaba Renault. Con lo cual, iría con la marca líder al Mundial de 1989. Quedaría segundo tras un durísimo tramo final, en el que protagonizaría ese momento de trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. Eh, lo podéis buscar por YouTube. Es un momento en el que su copiloto eh, se queda el coche parado a 1 kilómetro de meta y claro, y el, el copiloto, desesperado, le dice, trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. Claro, estaban a punto de ganar un mundial, pero Carlos no lo pudo arrancar a tiempo y al final pues quedaría segundo. Aunque en 1990 y también con Toyota ganaría su primer mundial, es decir, tuvo esa capacidad de, vale, hemos perdido en 1989 en unas condiciones durísimas, pero hemos conseguido un segundo puesto, que es un gran lugar, esa capacidad de recomponerse y al año siguiente decir, lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo voy a ganar.
Es decir, la capacidad de, digamos, de levantarse ante el golpe. Y ganaría esta competición, ganaría el Mundial en 1990, además pasando a la historia como el primer español en ganar una carrera de este calado. Es decir, España antes era un país que automovilísticamente hablando no ganaba nada. Era un país muy perdedor a nivel de automovilismo, es decir, no ganábamos en motos, no ganábamos en Fórmula 1, no ganábamos en rallies, no ganábamos Camel Trophies. España en cuanto a automovilismo no había ganado, bueno, sí, algo sí que había ganado, pero en general de mundiales, de competiciones tan rimbombantes, no había ganado nada, con lo cual pasaría a la historia como el primer español en ganar un campeonato de tal importancia, ¿vale? Y ahora vamos con su leyenda con el Rally Dakar, por lo que Carlos pasó a ser una leyenda del automovilismo, ¿no? Tras los duros años en carreras menores, como hemos dicho, pues cuando iba eh, al Rally de Salimar, a Costa Brava, etc., y corriendo con coches infames, como hemos dicho, el Renault 5 preparado por su padre, etc., se haría leyenda no solo ganando un mundial, sino también convirtiéndose en el máximo ganador de los rallies Dakar con 6 trofeos y además de otro mundial, junto con su gran amigo y copiloto Lucas Cruz. Que de Lucas Cruz, si queréis, también eh, podemos hacer un vídeo porque su biografía también es extensa. No tanto como la de Carlos, porque al final Carlos es leyenda absoluta, pero sí que tendríamos para un buen vídeo. O sea que Carlos Sainz se convertiría en el máximo ganador del Rally Dakar, ganando 6, y además de ganar su segundo mundial. Claro, Carlos ganaría su segundo mundial en 2009, un año después, en 2010, ganaría su primer Rally Dakar, en 2011 el segundo, tardó otros 7 años en ganar el tercero, se tuvo que ir hasta 2018. Luego en 2020 volvería a ganar otro Rally Dakar. En 2021, un año después, lo mismo. Y tuvimos que esperar 3 años, pero ahora, en 2024, y con 65, sí, sí, 65 años de edad, vuelve a ganar un Rally Dakar, el sexto. Yo lo vuelvo a decir, es que es un absoluto animal competitivo, es decir, ver cómo en 10 años creció tanto, es una locura. Porque aunque tú ahora lo mires desde casa, estés viendo el vídeo, me puedes decir, ¡buah, Víctor! Pero es que 10 años son muchos. No son tantos cuando avanzas tanto. No sé si se me entiende, cuando pasas de correr en Salimar a correr un mundial. Es decir, eso no se consigue en 10 años. Eso se supone que tendrías que tardar 15 o 20, porque son avances muy grandes y tienes que tener mucho talento y sobre todo tienes que destacar frente a los demás. Los deportes de motor son así. Si no destacas frente a los demás, no llegas. Tienes que destacar absolutamente. Entonces, es lo que lo hace más complicado todavía. ¿Vale? Entonces, digo que es un animal competitivo por eso y porque en 2024, este año, te gana un Rally Dakar con 65 años. Es decir, él no se cansa de ganar, no se cansa de competir. Ha habido mucha gente que siendo más joven que él se ha cansado antes de competir. Por ejemplo, tenistas, Garbiñe Muguruza, que he estado viendo estas semanas que se han dado muchas noticias sobre ella y tal. Eso se llama, al fin y al cabo, disciplina y hambre competitiva, que es algo que agranda aún más, si se puede, la leyenda de Carlos Sainz.
Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta biografía sobre Carlos Sainz, este primer vídeo del especial de los 50 subs. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Como yo digo siempre, sabed que sin vosotros esto no sería para nada posible. Y adiós. Hasta la próxima.